muchísimas gracias por esta amable invitación que realizan a favor de este evento Sin Barreras. Es un gusto muy grande para mí eh, poder contribuir con un granito de arena a este evento tan especial. Y me alegra que estén más diversas personas de diferentes países en este espacio. Me presento, mi nombre es Fátima Patricia Levinek Serrano, soy psicóloga, magíster en neuropedagogía y quiero compartirles unas ideas y unos sentires que vienen de inquietudes, que vienen de experiencias y reflexiones, más allá de todo lo relacionado con un fortalecimiento, bueno, bueno, está bien. Ay, no, perdona. Yo no sé. Es que como no estoy viendo nada, sino solo la pantalla. Voy a empezar otra vez. Ahí. No, no se preocupe. Porque, si esto lo he hecho un poco de... Listo. Bueno, muy buenas tardes. Me presento, soy Fátima Levinek, psicóloga, magíster en neuropedagogía. Y primero que todo quiero agradecerles por esta oportunidad, esta amable invitación por parte de Elementos Sin Barreras. Lo encuentro como un maravilloso espacio para contribuir con ideas, con sentires, con experiencias relacionadas a todos estos procesos de discapacidad por los que pasamos todos, seamos profesionales en el área psicosocial, de la salud, seamos padres de familia, amigos, docentes, todos los que estemos involucrados en una sociedad en la que debemos aprender a valorar y a ser conscientes de todos estos procesos por los que pasan las personas que presentan un diagnóstico relacionado con la discapacidad. Teniendo en cuenta que discapacidad personalmente lo considero como la capacidad, la multiplicidad de capacidades distintas a las que comúnmente en la sociedad encontramos. Todos tenemos capacidades para muchas cosas y no facilidades para otras. Y dentro de esto encontramos toda esta gran diversidad y neurodiversidad que tenemos cada día. Hay tanto límites como espacios amplios por los cuales transitar y todo depende de la formación y la fortaleza de cada uno tengamos. En este momento me alegro de presentarles una idea que parte realmente de inquietudes y sufrimiento también que presentan las familias o que presentamos las familias en el momento en que reciben un diagnóstico hacia su hijo relacionado con algún tipo de trastorno, algún síndrome, algún tipo de discapacidad. Estos momentos en los que realmente los padres se enfrentan a una realidad muy concreta que ellos, si bien percibían o padecían, su intuición lo llevaba realmente a relacionarse y a encontrarse con unas dificultades o con unas diferencias, podríamos decir así, que sus hijos presentaban en comparación con el entorno, pero todavía no habían definido o concretado realmente lo que podía padecer su hijo. Este es un momento muy clave y es un momento en el que
debemos empezar a trabajar. Los procesos de intervención están enfocados a los niños, a quien está padeciendo de esta dificultad. Pero ¿qué está pasando con los padres? ¿Qué está pasando con esas posibilidades de intervención, de acompañamiento durante ese proceso de afrontar estas dificultades? Que en mucho tiempo serán superadas, pero con el acompañamiento pueden ser más fáciles para los padres. Podríamos empezar con que siempre he enfocado mis intereses y mis intervenciones acerca de la neurodiversidad y de las discapacidades desde el punto de vista educativo en el aula. He considerado siempre las estrategias neurodidácticas desde el movimiento como aquellas apropiadas para todos los estudiantes. Cuando nosotros abordamos estrategias basadas en el funcionamiento cerebral del ser humano, abordamos estrategias didácticas y en este caso neurodidácticas que le van a servir a todos los niños, tengan diagnósticos o no. Y es algo que realmente es importante de tomar dentro del ámbito educativo. Ahora, hemos pasado, ¿cierto? Toda la humanidad hemos pasado por este proceso de pandemia, por el COVID-19, y nos hemos tenido que abstener a estos procesos de presencialidad dentro de un aula de clase. El aula de clase se volvió el entorno de la casa y luego la familia terminó siendo el todo, es decir, el hogar, el colegio, el espacio de entretenimiento, el espacio de tensión y el espacio de distensión, es decir, todo ese centro familiar, todo ese hogar. Dentro de estas circunstancias se desprendió lógicamente una problemática porque nadie obviamente está preparado pues para afrontar estas situaciones. Sin embargo, y afortunadamente hemos logrado superar lo máximo que hemos podido y prontamente empezará la presencialidad a partir del próximo semestre, yo creo que en la mayoría de los países. Entonces, encontramos que durante este tiempo de pandemia, muchas familias cuyos niños, por ejemplo, presentaban diagnósticos en específico, los cuales son más vulnerables a un proceso de confinamiento, presentaron más comportamientos disruptivos. Por ejemplo, en este estudio desde Italia en el 2020, nos demuestran que niños bajo el diagnóstico de síndrome bajo el diagnóstico del espectro autista, por ejemplo, presentaron aumento en el comportamiento disruptivo. Los padres manifestaron la necesidad de acompañamiento por parte del sector sanitario, que estuvieran en casa acompañándolos. Todas estas personas que realizaban todos estos procesos terapéuticos podrían involucrarse dentro de ese proceso a nivel familiar, en ese proceso de casa. Obviamente físicamente era algo muy complicado, ¿cierto? Presentaron dificultades en las actividades estructuradas y libres dentro de casa. Es decir, esta es una síntesis de todas esas manifestaciones de dificultades, de crisis emocionales, de cuadros ansiosos que presentaron tanto los niños como los adultos, es decir, tanto los niños como los padres de familia durante todo este tiempo de confinamiento. Un ejemplo, por lo menos está en este estudio italiano con Colisi y colaboradores del 2020. Nosotros
podemos entonces identificar que no solamente pasó en un solo país, formó dentro de la cotidianidad de todo ambiente familiar, que tuvieran niños dentro de esta neurotípicos, como también aquellos niños con ciertos diagnósticos de déficit de atención, hiperactividad, de autismo, con un síndrome de Tourette que además tiene comorbilidades en cuanto al déficit de atención e hiperactividad. Y así podemos hacer una larga lista. Entonces, teniendo en cuenta estas dificultades por las que se ha estado pasando, debemos empezar a considerar que no solamente desde ese momento en el que hubo una pandemia y un confinamiento, voltear la mirada hasta estas personas que han presentado este sufrimiento, sino realmente durante la cotidianidad, cuando volvamos incluso a esta antigua normalidad o medio nueva normalidad, o como quiera que se llame, que se nos vaya a llamar, realmente es una realidad concreta en la que viven todos los padres de familia que reciben un primer diagnóstico. Que si bien pueden estar preparados por aquella intuición en la que denotan diferencias en su niño en comparación con el entorno y con otros muchachitos, o realmente poseen conocimientos y solamente esperan pues un diagnóstico definitivo o algo muy cercano a lo que realmente puede tener su hijo. Ese es un momento en el que debemos empezar a aprender a colaborarle a estos padres como también objeto de intervención. Estamos siempre muy enfocados al niño, al jovencito o a la niña, al hijo que está diagnosticado, lo cual está muy bien. Obviamente es la persona que lo necesita en ese momento. Pero estos padres quedan a la espera de aquella gran fuerza, de aquel gran poder que todos los padres de familia tienen, que toda madre tiene, que es de salir adelante y enfrentarse al mundo por sus hijos. Sin embargo, es muy apropiado, y sobre todo porque termina favoreciendo al pequeño, que esa madre de familia también reciba un apoyo en ese proceso, desde el principio, desde ese primer diagnóstico. Porque si empezamos por aquí, por donde esto que tengo ilustrado aquí, por ejemplo, hay una crianza, hay un proceso de crianza que la madre, en este caso, va guiando por pura intuición realmente o teniendo en cuenta ciertos conocimientos, a pura conciencia en algunos aspectos, pero va teniendo ella, va estableciendo ella, los padres juntos, pero me quiero enfocar mucho en la madre, va teniendo ella unos lineamientos y estructuras de conducción de su crianza, unos valores, unas estrategias que le han servido o que no, pero ahí va. Cuando hay ya un diagnóstico, cuando se recibe una información verídica, ¿cierto? De un especialista que es el que más ha estudiado acerca de ese tema, termina entonces moviendo el piso, como podríamos decirlo fácilmente, termina pidiendo una reestructuración en ese orden de esa crianza. Se requiere entonces, si bien los valores pueden permanecer, porque los valores ya vienen siendo algo muy estructurado desde la personalidad, desde el orden de la crianza y personalidad de la propia madre y del propio padre también incluido aquí, se requieren de modificaciones y condicionamientos. ¿Y ahora qué hago? Es además de eso, no solamente esa búsqueda que también es bastante ardua en estos procesos sanitarios, pues con las empresas promotoras de salud, como se llaman aquí en Colombia, EPS,
con estas dificultades de autorizaciones, de órdenes, cuando son especialistas o cuando son ese tipo de especialistas con todavía más complicado, con unas especializaciones como más específicas. Siempre hay procesos lentos, siempre hay lucha, siempre hay búsqueda y, y no todos presentan obviamente esas facilidades económicas para pagar, por ejemplo, un tipo de terapeutas de manera particular. Para eso están realmente la salud en un país, ¿cierto? Esa aseguradora de salud en un país. Entonces, se viene a ese cambio en acciones de crianza que debe tener un acompañamiento, o sea, debe tener una instrucción por parte de especialistas que primero en ese proceso de información del trastorno del niño, del síndrome, de la dificultad, de la discapacidad, que realmente involucre tanto los valores de la madre como ese nuevo personaje que forma parte de la familia. Ese síndrome al cual hay que acoger, hay que atender, hay que comprender y acompañar. Y que forma parte de ese hijo perfecto, porque para todas las madres su hijo es divino, es perfecto, así como vino por su propia naturaleza. Lo que hay ahora es que hacer ciertas modificaciones, hacer ciertas adecuaciones. Y en ese espacio es un momento bastante duro, es abrupto, está lleno de tropezones, está lleno de incertidumbre por una madre que no específicamente está formada en este tipo de dificultades. Entonces, estas acciones de crianza deben involucrar este conocimiento. ¿Quién apoya entonces el conocimiento? Después de ese sentir de los padres frente a un diagnóstico o una evaluación que va en camino, donde yo lo abordo, pues puede ser una gran sorpresa para los padres, es un dolor que presentan, empieza la preocupación, ¿y mi hijo cómo será cuando esté más grande? ¿Y cómo le va a ir en el colegio? ¿Y si entrará a una universidad? ¿Y será que puede llegar a ser una persona de bien en la sociedad? Todo esto, dicho muy sencillamente, muy rápidamente, son momentos hondos, son momentos profundos de sentires en los padres de familia. Y son realmente entonces planes de intervención que deben formar parte de ese proceso terapéutico de todo el entorno del niño. Es decir, en cierta medida están quedando los padres a la deriva cuando realmente son los primeros implicados en este proceso de recuperación, rehabilitación, estimulación y fortalecimiento del pequeño o del joven. Entonces, unas claves de acompañamiento que considero importantes que podemos abordar aquí es, primero, esa comprensión. Lo abordo como padecimiento del niño, pero realmente quiero abordar pues toda la generalidad de una discapacidad, de un síndrome, de una alteración que permita que esos padres de familia no solamente busquen de pronto de una manera desesperada de qué trata esto, qué significa, porque puede ser que cierta literatura que puedan encontrar en internet sea muy densa o, o muy fuerte, que sin un acompañamiento psicológico y de especialistas verdaderos los puede de pronto confundir o asustar más. Como segunda parte podría ser también, debería ser también el ser escuchados. En estos momentos de dolor, claro, los padres se acercan a sus familiares, a sus propios padres, a amigos, tienen amigos psicólogos, tienen amigos docentes, tienen amigos médicos que lo ayudan, que lo apoyan, y eso está muy bien, pero realmente con un plan organizado y estructurado, este acompañamiento
sería más seguro, más fijo, más acorde con esa necesidad que finalmente tiene el niño diagnosticado. A raíz de ese dolor y de esa profunda sensación de imposibilidad, de falta de estrategias al principio, esos padres de familia requieren ser escuchados, requieren espacios de distensión para ellos mismos, espacios de liberación emocional para ellos mismos. Sí, claro, deben buscarlo, deben ellos mismos como adultos empezarlo a buscar. Claro que sí, pero todavía más fácil sería para esa familia que sean enseguida ofrecidos, que sean enseguida abordados para este procedimiento. Es algo que acompañaría y apoyaría mucho más al infante que está en el curso de su proceso de recuperación y de fortalecimiento. Entonces, el fomento de la información es clave, el acompañamiento emocional que empezaría desde ese fortalecimiento psicológico, si bien el niño recibiría estas terapias psicológicas, de terapia ocupacional, desde neuropediatría, neuropsiquiatría, neuropsicología, es decir, todas estas necesidades, todo este equipo fundamental para el proceso. El acompañamiento a los padres de familia debería estar dentro de estos planes. Entonces, una guía constante de acompañamiento. ¿Qué más necesito? Voy por este paso. Ahora viene el próximo. Es mucho más incluso que hablar después de la terapia con el niño con la psicóloga. Es también a esa madre, a ese padre. Estrategias de distensión al acompañamiento familiar, el abordaje a toda la familia también, padres, hermanos, cómo podemos empezar a trabajar con el niño, cómo pueden ser los mejores juegos para él, cómo puedo organizar mi tiempo para empezar a acompañar a mi hijo en este proceso. Fortalecer las capacidades o poderes de los padres. Realmente son los dos, pero tiendo a irme mucho hacia la madre porque percibo que es ese ente lineal, ese pilar fundamental dentro del entorno familiar y es quien empieza a conducir, sea trabajadora o no, quien empieza a conducir todo ese procedimiento de intervención para favorecer el cuidado adecuado para su hijo. Entonces, teniendo en cuenta esta realidad, me enfoco mucho en la madre, pero claro que el padre también lo necesita. Entonces, fortalecer esas capacidades es cuando los momentos en que las madres se sienten como necesitan de ese cambio de estrategias de crianza, de acciones de crianza basadas en el nuevo diagnóstico, hay mucha incertidumbre y puede haber inseguridad también en ellas. Y debido a esta inseguridad, entonces es importante empezar a descubrir esos poderes, esas características que tiene cada madre dentro de su haber personal, intelectual, experiencial, que seguramente van a favorecer ese proceso de su hijo. Ay, pero es que yo no soy tan juguetona. Encontrar dentro de esa madre cuáles son los juegos que más le gustan a ella y que se pueden adaptar y acomodar hacia ese pequeño que está empezando a transformarse para el bien de él. ¿Cuáles son esas otras capacidades que tienes? Me encanta leer. Vamos a aprovecharla para la lectura para tu hijo. Soy supremamente hacendosa en el hogar. ¿Cómo podemos aprovechar ese gran poder que tienes en cuanto a ese amor por tu espacio para favorecer entonces el entorno de tu hijo? Me encanta hacer muchos amigos, ser muy sociable. ¿Cómo puedo yo abordar entonces bajo esta gran cualidad que tengo
estas nuevas estrategias para el favorecimiento de mi hijo. Y así sucesivamente. Es decir, todas las madres tenemos unos poderes, yo lo llamo así, poderes, que reúnen las capacidades muy especiales, es decir, estos talentos en los que las madres pueden aprovechar para esas nuevas estrategias de crianza que requieren. Pero ¿qué necesitan? Necesitan ese apoyo emocional para empezar a buscarlas, para empezar a idearlas. Dentro de ese acompañamiento psicológico para los padres, en donde hay liberación emocional, donde hay despeje de dudas, donde hay fortalecimiento personal para afrontar una nueva experiencia y un nuevo conocimiento acerca de este niño que sigue siendo perfecto, pero sigue teniendo unas características diferentes a la mayoría de los demás y que sabemos que enfrenta entonces ciertas dificultades, ciertas barreras que hay que empezar a despejar, que hay que empezar a achicar o a romper a partir de una educación, formación y tratamientos especiales. Entonces, dentro de este proceso del psicológico, de la información y el apoyo psicológico, es importante entonces un acompañamiento neuropedagógico, se ha escuchado también de neurocrianza, educativo realmente, es decir, todo este acompañamiento de estrategias específicas, este apoyo neuropedagógico que va a llevar a que a partir del entendimiento de el síndrome o trastorno que su niño esté padeciendo, lo lleve entonces a comprenderlo de tal manera que esas estrategias estén compartidas desde el pedagogo, desde el neuropedagogo, psicólogo, psicopedagogo, la persona que esté encargada de este proceso y acompañada de estas estrategias de crianza que ya la madre y el padre habían diseñado. Vamos a unirlas, vamos a hacerlas encajar para que tu niño o tu niña avance en el proceso. Dentro de esta guía podríamos abordar entonces un acercamiento de la madre con sus hijos, mayor acercamiento, es fundamental. La madre como tal, y repito, me refiero mucho a la madre por ser este pilar dentro de la estructura familiar, pero puede ser el padre también o pueden ser los dos, maravilloso. Entonces, siempre presentan obviamente muchas otras responsabilidades que forman parte del entorno familiar, que son a su vez consecuencia para favorecer el proceso familiar, que son responsabilidades acordes también con sus aspiraciones profesionales, con su propia salud también, que obviamente se empiezan a afectar dentro de estas necesidades que van surgiendo, ¿verdad? En el proceso terapéutico del hijo. Entonces, aprender a encontrar ese espacio en el que tengo para mí, claro que sí, como mujer, como profesional, como esposa y como madre. Definitivamente los niños con algún conocimiento de discapacidad, con algún trastorno diagnosticado, síndrome diagnosticado, enfermedad diagnosticada, requieren de mayor tiempo. Esto es algo que siempre va a transformar esa realidad de la madre. Requieren mayor tiempo. Y por lo tanto, aprender a aceptar esta necesidad, esta consecuencia y estructurar la vida de tal manera que el tiempo permita que se logren alcanzar algunos planes a ese favor y sobre todo el espacio de tiempo. ¿Para qué? Para mayor conocimiento del hijo, para mayor fortalecimiento en sus procesos de crecimiento de él, tanto a nivel personal como espiritual, como intelectual, físico, emocional. Requiere de mayor tiempo. Es así, es una necesidad, es una realidad
y hay que aprender a jugar con eso. Luego he puesto aquí el juego. ¿Por qué? Porque dentro de ese espacio de tiempo que hay que estructurar para la vida con el hijo, para mayor atención al hijo, está el momento del juego. Y los juegos, realmente podríamos hacer todo un espacio solamente para el juego, porque es divino. O sea, realmente el juego es una de las estrategias fundamentales que vienen formando parte de ese pilar de la crianza para conocer al niño, para fortalecerlo físicamente, porque habrán muchas necesidades a nivel físico, dependiendo del síndrome, lógicamente, para fortalecerse en los valores que quiero enseñarle a mi niño, para que mi niño me conozca más a mí como soy, para divertirse, para recrearse propiamente dicho, para enseñar lo que él debe aprender. Por ejemplo, en los casos de problemas específicos del aprendizaje, aprovechamos entonces el juego para fomentar un proceso lectoescritor, un proceso mejor, un mejoramiento del proceso del cálculo, para mejorar en todos los procesos en los que el niño requiere un aprendizaje específico. Aprovechamos el juego. ¿Quiénes nos favorecen dentro del aprendizaje de este tipo de juegos? El neuropedagogo, el terapeuta ocupacional, el psicólogo, el docente, un docente que tenga formaciones en esto, muy específicas en esto. Otra estructuración de acciones de crianza con respecto al cuidado. El cuidado muy probablemente va a empezar a cambiar. Hay cuidados que empiezan a ser más flexibles. Por ejemplo, en el caso de un ejemplo de un niño con síndrome de Tourette y que pueda presentar una comorbilidad en un trastorno obsesivo compulsivo, es un niño cuyo cuidado va a ser diferente a aquel cuya comorbilidad está relacionada con el déficit de atención y la hiperactividad. Por un lado, esta estrategia y estas acciones de crianza deben operar hacia una amplitud, hacia una cierta flexibilidad en las reglas de cuidado. Y en el caso del niño con déficit de atención e hiperactividad, llevarlo a estructurarlo en ese proceso de cuidado. Por ejemplo, dentro de los hábitos diarios, dentro de las rutinas diarias, cómo deben ser. Ahí debe haber entonces, por ejemplo, menos amplitud, más estructura, dada con mucho amor para que sea entendida y apropiada para el niño. A este otro niño o niña hay que presentarle entonces más flexibilidad dentro de ese cuidado. Flexibilidad no quiere decir descuidado, quiere decir que habrá otras maneras de cuidarse, que puede rodarse un poquito el tiempo, una media horita, dentro de ese proceso, por ejemplo, de lavarse los dientes. No tiene que ser a las 7 en punto, también puede ser a las 7 menos cuarto o puede ser a las 7 y media. Ejemplos, es decir, empezar a reestructurar, a modificar esas acciones de crianza a favor del proceso y el cuidado del niño. Y en cuanto a la formación, que considero que está muy acorde pues con estos valores que, como he dicho en un principio, los valores los tenemos los padres y son muy firmes, deben estar muy firmes para poder ser consecuentes dentro de la formación del niño. Y son aquellos que realmente enmarcan todo ese proceso de crianza y así tan fuertes son que ellos van a permitir el desarrollo de una reestructuración de estrategias, pero siempre están ahí. Que pueda haber cambio de valores, puede que llegue a haber cambio de valores, siempre acorde con ese amor principal que presentan los padres hacia su hijo.
Y definitivamente, y concluyo de esta manera, este acompañamiento a la madre o a los padres, ya saben por qué hablo mucho de la madre, pero realmente si hay padres escuchándome, realmente para todos es, este acompañamiento debe formar parte riguroso, estricto para el tratamiento del niño. ¿Por qué? Porque dota a los padres de estrategias para fortalecerse a ellos, así el proceso con su niño, y, y estoy segura que habrá más felicidad rápidamente que después de un montón de tiempo. Es un proceso, es un trabajo de mucho cuidado, pero es necesario. Considero que es necesario y definitivamente fundamental para, para todo el proceso de intervención asignado a un infante con un diagnóstico específico. Muchas gracias por escucharme. Lo he hecho pues con mucho gusto y es un sentir y una reflexión e ideas que surgen de un tiempo para acá. Personalmente, mi niño ha empezado a ser diagnosticado con el síndrome de Tourette y, y tiene la comorbilidad de déficit de atención e hiperactividad. Y aún sabiendo como psicóloga y con maestría en neuropedagogía y todo este conocimiento del funcionamiento cerebral, cuál podría ser realmente su realidad, su diagnóstico, no me quería enfrentar a eso. Quería esperar a que otro especialista me lo dijera para poder aceptarlo. Y es un proceso difícil, es un proceso duro, y así he encontrado en el momento en el que yo misma he trabajado con otros padres de familia, que es un dolor muy grande que presentan. Es, en muchos casos es una sorpresa, en otros casos, como el mío, es una confirmación contundente que muchas veces se quiere eludir, se quiere evitar, pero gracias al conocimiento y al acompañamiento que requerimos las personas, eh, es como vamos a presentar esa fortaleza, como vamos a estructurar nuevas acciones de crianza a favor de la mejora del niño basado en su diagnóstico y que definitivamente va a fortalecer todo el proceso de intervención de el mismo hijo. Entonces, invito a todas las personas que me estén escuchando aquí a que nos apoyemos en esto, que nos apoyemos como docentes, como terapeutas, como educadores, como formadores, como padres de familia, a que todos desde sus fortalezas y desde sus conocimientos y sus experiencias nos demos la mano en este proceso porque realmente cada madre lo experimenta de manera diferente, pero de todos modos son momentos muy duros, son momentos muy duros para todos. Gracias.